¿qué tal Puerto Rico? Buenos días. En ruta, Juan Carlos Moraima y Fernan con el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. En ruta por Nueva Vida. Estamos listos para el reto de los teólogos. Aquí está, señores, señores, damas y caballeros, con nosotros nuestra amiga pastora Marlene Arroyo. Buenos días, Fernan, Moraima. Buenos días, Juan Carlos, Abdiel y toda la gente hermosa que está en sintonía con nosotros en esta preciosa mañana del Señor. Aquí estamos listos para las respuestas que tú traes a las preguntas difíciles. Eso es así. Este equipo de teólogos todos los miércoles te presenta, Marlene. Claro que sí. Yo sé que ustedes no se ponen de acuerdo en lo absoluto para redactar sus preguntas. Para nada. Pero las de hoy como que tienen cierta secuencia. Así que hoy voy a comenzar con Moraima. Luego nos vamos con la pregunta difícil y traviesa de Fernan. Y vamos a concluir con Juan Carlos Matos. Vamos en ese orden para ponerle secuencia a estas preguntas. Muy bien, pues comienzo. Marlene, se ha escuchado que hay una manera particular que la manera de Cristo, ¿verdad? Es presentado y la voz del Espíritu Santo operando, particularmente lo vemos en Hebreos. Y yo tengo una pregunta. Muy bien. ¿Cómo se diferencia la voz de la persona de Jesús y la voz del Espíritu en la epístola a los Hebreos? Claro que sí. Esta pregunta es muy teológica, muy hermosa, porque nos da espacio para traer un poquito de historia. Desde Adán hasta Moisés pasaron exactamente 2500 años de historia. Luego, desde Moisés hasta Malaquías, nos encontramos con 1100 años de historia. Todo esto en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y los profetas estuvieron siempre hablando de parte de Dios durante estos 3600 años. Luego de esto, Moraima, vienen 400 años de silencio, que si usted, que nos está escuchando y viendo a través de Facebook, tiene Biblia de papel, usted va a ver una página que está en blanco entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y esa página en blanco tiene que ver con esos 400 años de silencio. Pero luego, cuando viene el cumplimiento del tiempo de los tiempos y comienza por escrito el Nuevo Testamento, nos encontramos con que el Padre envía a su Hijo, que se manifestó en el Antiguo Pacto como el Verbo que todavía no se había tabernaculizado en el vientre de María de Nazaret, y es precisamente Jesús el que nos da una revelación de Dios perfecta, porque en el Antiguo Testamento se tenía una revelación de Dios, pero como ambigua, como parcial, como que algo faltaba. Y ahora nos encontramos con la carta a los Hebreos, que me parece a mí, Moraima, que la carta a los Hebreos y la carta a los Romanos son dos cartas tan impresionantes que nos presentan a Jesús y nos presentan la obra del Espíritu Santo. Y la carta a los Hebreos comienza así, comienza hablando precisamente sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios. Y esto es lo que dice que es más importante que todos los profetas del Antiguo Testamento, que es superior y más importante a todos los ángeles del cielo. Y obviamente este es el mensaje perfecto y esencial para que los hebreos pudieran seguir el camino del único Dios. Ahora, se dicen entonces también en la carta a los Hebreos que Jesús vino a la tierra para traer salvación, que ejecutó un plan de redención. Se dice que subió a los cielos y que está sentado a la diestra del Padre, y que hoy su voz se está escuchando, clamando e intercediendo allá a la diestra del Dios Todopoderoso a favor de nosotros, su pueblo. Voy a leer rapidito Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3, dice la palabra del Señor, de la traducción lenguaje actual. Hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Porque por medio de él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara de nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Mira qué maravilloso esto, Moraima. La carta a los Hebreos también nos dice que el primer comunicador del mensaje de salvación fue precisamente Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 3 establece: porque el Señor
Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que escucharon este mensaje nos demostraron que era verdad. Ahora, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado precisamente por Jesús cuando Jesús asciende a los cielos, enviado aquí a la tierra. Y el Espíritu Santo en este momento y en este momento histórico es el que nos está revelando quién es Jesús y nos está revelando los misterios que nos quedan por entender del reino de los cielos. Ahora voy a aprovechar esta pregunta de Moraima porque el Espíritu Santo en la carta a los hebreos, en un momento histórico donde ellos están sufriendo y quieren volverse atrás, el Espíritu Santo a través del autor de los Hebreos nos hace una advertencia para ellos y para nosotros. La advertencia que ahora que tenemos a Jesús, después de este sacrificio, mi amor, no hay nada más alto. Por lo tanto, no podemos volvernos atrás. Voy rapidito, Hebreos 6, 4 al 6. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios, en la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Padre Santo, wow. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Y eso aparece en la carta a los Hebreos y es la voz del Espíritu Santo. Y ya para finalizar, Hebreos 7, versos 22 al 25, el autor nos presenta la grandeza del nuevo pacto en Jesús y cómo nosotros, los hebreos y nosotros, lo tenemos que valorar. Dice, por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Aleluya. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Y finalmente, sabemos que Jesús está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está en nosotros, entre nosotros y con nosotros. Hebreos 8, 1 al 2, lo más importante de todo es que tenemos un jefe de sacerdotes que está en el cielo, sentado a la derecha de Dios, y ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración hecho por Dios y no por nosotros, los humanos. Amén. Así que seamos para siempre amigos de Dios y no volvamos atrás. Es el mensaje radical del Espíritu Santo mientras Jesús está clamando por ti y por mí a la diestra del Padre. ¡Wow! Poderosísimo. Poderoso. Se quedó algún ángulo que no cubrió. Aleluya. Que tú quieras. ¿Qué? Esto tiene que ser una tesis. Una tesis. Es algo tan lindo. Hay que exprimirla. No se queden con nada, Fernando. Aquí la tenemos. Hay que exprimirla. Eso, Okay. muchacho. Okay. Santo Padre. ¿Quién va ahora? Fernan. Ok, Que ok. va a poner su bet. ¿Cuál es el bet que nos pones aquí? Eso. Ahora, Hoy sí. Ahora Hoy sí, hermanos. bueno, basado en una historia que conozco, esta mujer creyente con una infancia muy normal y en la adolescencia comienza a padecer algunas situaciones emocionales, digamos, y ya a sus 50 y tantos años, ella, aún siendo una creyente, repito, ella expresa que de repente cuando caen unas olas de lo que ella llama una depresión, Ajá. de repente ve en una esquina una niña que no le dice nada, una niña triste, y de repente en otra esquina ve la figura de un hombre vestido de negro con un sombrero. Y eso la aterra y la sumerge más en una depresión. Yo me pongo a pensar por qué estas cosas pasan y me pongo a pensar y mi pregunta es, ¿puede una condición emocional desencadenar en una posesión demoníaca o al revés? Muy bien, vamos a responderlo. Voy a comenzar, Fernan, con un testimonio reciente, muy reciente. Durante la pandemia, el COVID-19, yo recibo bastantes escritos pidiendo oración. Tenemos un departamento de intercesión en nuestra iglesia.
Entonces, recibo una comunicación por Messenger pidiéndome que por favor, si yo puedo orar por la amiga de una muchacha hermosa creyente. Y me dan el número telefónico. Así que yo llamo por teléfono, me comunico con esa joven preciosa y me dice que precisamente en ese momento está en el hospital y que allí está al ladito la paciente. La paciente acababa de sufrir un problema con la vesícula, pero un problema serio. De repente el líquido se había esparcido por el cuerpo, ella estaba muy enfermita y la amiga la estaba cuidando. Así que llamo y digo, pásame a tu amiga, está consciente, para orar por ella. Y yo comienzo a orar por ella. Tan pronto termino la oración, le digo, ¿ya tú has recibido a Jesús como tu único Señor y Salvador? Y me dice, sí, ya lo recibí. Y yo, perfecto, pero ahora, en este momento, ¿estás sólida en Cristo? Y me dice, estoy apartada. Y yo comienzo con autoridad, como nos ponemos los pastores. Pues hoy mismo tú vas a regresar a los pies de Jesús y conmigo vas a hacer a través del teléfono la confesión de fe. Y la joven comienza a decirme, no me haga eso, apóstol, no me haga eso. Yo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué? Y no, ya están otra vez mis movimientos involuntarios, ya están otra vez, y comienza a hablar unas lenguas extrañas y demoníacas. Me tuve que separar el teléfono y yo comienzo a darle instrucciones y a llamarla a ella por su nombre. Entonces le dije a la amiga, mira, no puedo hacerlo, te voy a causar un escándalo aquí a través del teléfono. Cuando salga del hospital, por favor, llámame para entonces pasarla por un proceso que se llama liberación. Entonces, la Iglesia de Jesucristo poco habla de esto y no le gusta hablar de este tema, hasta el punto que algunos han llegado a decir que Satanás no existe, que los demonios no existen. Entonces tenemos una situación difícil dentro de la Iglesia de Jesucristo y es no poder dominar este tema y por lo tanto no podemos cumplir con el mandato de Jesús que es libertar a los cautivos. Así que yo quiero comenzar a decirte que no todo diagnóstico médico de depresión, que sí los hay, no todo diagnóstico de ansiedad, que sí es real, y si lo hay, procede de algo completamente emocional, porque el ser humano es integral, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Así que en la vida de un creyente, quiero hacer una aclaración, un creyente no puede ser poseído, ni por Satanás, ni por demonio alguno, jamás, porque dos señores no pueden habitar en un mismo lugar. Solamente pueden ser poseídos por demonios las personas que no han recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Esto tiene que estar claro, muy bien. Están las posesiones. ¿Qué es una posesión? Rapidito. Es un espíritu maligno que comienza a controlar a esa persona, le controla pensamientos, le controla emociones. También se le puede conocer como opresiones, que no es posesión, pero sí es una influencia desde afuera, donde este demonio o estos demonios, legiones, cuando son muchos, comienzan a atacar y comienzan a sabotear a esa persona, aunque no le pueden tomar la personalidad. Pero lo que todo el mundo seguramente se debe estar preguntando en esta mañana es, ¿pero y cómo llega ese demonio allí? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la causa? Y yo quiero decirte que esto no es accidente, esto no es aleatorio en lo absoluto. Jamás. Siempre hay una causa y cuando oramos al Padre Eterno podemos discernir cuál es esa causa. Regularmente es que una persona ha pecado de muerte. Regularmente una persona ha hecho pactos con el ocultismo. Es necesario decirlo sin miedo. Claro que en Puerto Rico y las naciones hay congregaciones de ocultismo, hay congregaciones y eventos satánicos. Y parece una paradoja. Y cuando esa persona intenta alejarse de todo esto, o cuando esta persona llega a una congregación de los santos, a la iglesia de Jesucristo, y comienza la gloria de Dios a manifestarse, y comienza la adoración, ahora el mundo demoníaco que ya tiene una influencia directa con esa persona, ahora esos demonios comienzan, como decimos en el lenguaje pentecostal, a revolcarse. Y personalmente como pastora, en muchas ocasiones he tenido que enfrentarme a estos episodios. Ahora, las personas pecan, las personas se envuelven en ocultismo, se envuelven en satanismo y le dan un derecho legal a las tinieblas para que operen en ellos, y obviamente esos demonios le van a afectar el alma a la persona, sus pensamientos y emociones. Pero también puede ocurrir al revés.
al final te va a dar una palabra de esperanza, pero ocurre al revés. Una persona sin Cristo, que no ha sido sellada por el Espíritu Santo, que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, que de repente comienza a darle lugar en el alma a sentimientos como odio, deseos de venganza, amargura, resentimiento, falta de amor, falta de perdón. Y esto, como el Espíritu Santo no está allí, trae como consecuencia la demonización, porque la persona le abre las puertas y le da la bienvenida a la maldad y por ende a los demonios. Pero hay buenas noticias y esta es la buena noticia. La libertad es un regalo de Dios para sus hijos y es posible gracias precisamente al sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, es nuestra labor y responsabilidad, nuestro deber como pastores, como líderes y como hijos de Dios, llevar el evangelio completo de la gloria de Jesucristo, del reino de Dios a toda criatura. Y tenemos que trabajar haciéndolos libres y trasladando a la gente del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Voy a leer rápido Isaías, capítulo 58, verso 6. Dice la palabra del Señor: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo necesita retomar estos temas para libertar a los cautivos. Y sí, los demonios se aparecen, se visten de ángel de luz, claro que sí. La gente comienza a ver lo que se llama en el campo como celajes. Entonces, no saben cómo manejar eso. Tenemos que reprender eso en el nombre poderoso de Jesús. La gente que es ocultista también hace una práctica que se llama proyección astral, que es que se salen de sus cuerpos y comienzan entonces a lanzar conjuros, maldiciones. Todas estas prácticas aparecen en la palabra del Señor. La gente, aún creyentes caen en pozos de desesperación, en lodos cenagosos, y esto no es demonización, pero es parte de lo que se llama el alma fragmentada, un alma afectada por la opresión demoníaca y la persona no lo sabe manejar. Y esto no se va ni con medicamentos, esto no se va ni con hospitalizaciones, esto no se va de esta manera. Termino. Si usted tiene un dolor de cabeza intenso y no se va con medicamento, considere que es espiritual. Y para eso vino el Señor, para traer libertad. Amén. Extraordinario, tremendo y muy profundo el tema. Sí, y ¿verdad? Creo que todos coincidimos. Estos son temas que nos gustaría escuchar más a menudo, pero que se dejaron de hablar por muchos años, ¿no? Claro. Mucho menos. Y me pongo a su disposición para esto porque es necesario. Gente que nos llama como pastores, creyentes que dicen: yo amo a Dios con todas mis fuerzas, yo me congrego, yo obedezco, yo diezmo, yo ofrendo, pero yo no puedo dormir, pero yo siento una opresión, pero se me eriza la piel, pero cuando estoy en la adoración me dan deseos de correr. Ven cosas. ¿Qué me está pasando? Sí. Mira lo que estoy viendo. Oyen cosas. Escucho voces. Entonces, cuando van a un psiquiatra que no tiene conocimiento del mundo espiritual, solamente tiene el conocimiento humanista, Dios mío, personas por meses y años medicadas, hospitalización tras hospitalización. No, necesitamos este conocimiento para libertar a los cautivos. Gente linda de Dios. Amén. Vamos a hacer una pausa para una entrevista y la pregunta final que hoy me correspondió a mí, venimos en breve con ella. Yes. Eso es lo próximo, nadie se vaya. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7, el reto de los teólogos, con la pastora Marlene Arroyo.
es porque tenemos más música con DJs en vivo. Siempre, claro, por la líder 97.7. En este verano, la que tú prefieres todo el tiempo en tu radio. Somos variedad de música cristiana. DJs en vivo que imparten consuelo y fortaleza. Es que el amor de Dios permanece firme cuando todo lo demás se derrumba. 97.7, Nueva Vida. 8:55 en la mañana. De inmediato, Mora, mira quién está con nosotros. Oye, qué feliz me siento de ver. Y con un aplauso. Con un aplauso. Gracias. Este es el hombre que tiene la alternativa. Este es el hombre que te... Mira, tú búscate lápiz y papel ya mismito para que anotes tu información. Me refiero a Luis Ramírez Vicens, presidente de Home Mortgage Bankers. Bienvenido. Saludos. Gracias por este recibimiento. Pues mira, aquí en Home Mortgage Bankers, ¿verdad? Y a través de Nueva Vida, dándole las gracias por el éxito que hemos llevado y seguimos teniendo. Es increíble la cantidad de personas que en estos momentos se están aprovechando de las situaciones del mercado y de las oportunidades tan grandes y están comprando su casa. Muchas veces pensamos, el pago de las hipotecas es un pago que lo tienes que hacer porque tienes que vivir en algún lado, necesitas una vivienda y mucha gente todavía está rentado, están alquilados y el mejor momento es comprar y pagar. Vas a pagar renta como quieras, pagas renta para ti. Eso y existen muchos programas y oportunidades y Home Mortgage Banker les va a orientar. Pueden llamar al 769-1496, 769-1496. ¿Y cuáles son esas ventajas y oportunidades que tú nos sabes? Pues mira, en un momento como el que estamos viviendo, donde hay una recesión a nivel mundial, las oportunidades y las ventajas son grandísimas. Número uno, el interés hipotecario está pasando por un momento histórico donde nunca antes se había visto tan económico y tan bajo. Esa es la primera. La segunda es que el valor de las propiedades está a un nivel histórico también bien económico, y cuando tú adquieres una propiedad, eso es un patrimonio que lo puedes utilizar hasta para tu retiro, donde tú pagas todos los meses una cantidad, una mensualidad, y esa deuda baja y el valor de las propiedades aumenta. Los que adquieran propiedades en estos momentos tienen una ventaja bien grande, porque cuando la economía suba, el mercado suba, su propiedad va a deber menos, va a tener un valor mucho más alto, y ese es el patrimonio que usted le puede dar de herencia a sus hijos y hasta para usted mismo, porque esas casas pueden producir en un futuro ingreso para usted. Así que el mejor momento de invertir es ahora. Por eso mucha gente se ha orientado, ha sacado el tiempo, se han asesorado y están comprando. No están dejando perder esta oportunidad de ver unos momentos de unos pagos históricos. Así que llame ahora mismo al 769-1496, 769-1496. Ahí los van a orientar, les van a ayudar cómo usted puede cualificar para la compra de una casa. Luis, ¿cuáles son los requisitos básicos para cualificar para un préstamo hipotecario? Pues mira, tener 2 años de empleo. Si usted tiene 2 años de empleo, 2 años de planilla con W2, llame a Home Mortgage Banker porque usted cualifica. La empírica tiene que estar sobre 620 o 620 credit score para poder cualificar, pero llame a Home Mortgage Banker. Alternativa, le van a orientar cómo usted puede cualificar. Si en estos momentos yo no cualifico, a lo mejor en 6 meses sí puedo cualificar, pero allí le van a orientar. Así que llame ahora mismo al 769-1496, 769-1496. Luis, háblame un poquito de las ventajas de los préstamos hipotecarios FHA. Estos préstamos FHA son préstamos federales, tienen la oportunidad que cogen unos intereses mucho más económicos. A la hora de cualificar son más flexibles, le dan la oportunidad al cliente de tener más alternativa para poder cualificar. Son préstamos para residencia principal, la primera, la que vayas a vivir. Pues todo esto ayuda a que el cliente pueda adquirir su propiedad, y también aquellas propiedades que necesitan mejora, hay que hacerles reparaciones. FHA tiene un préstamo que se llama 203K que te permite coger la propiedad y financiar las mejoras. Yo te presto el dinero, por decirte un ejemplo, si cuesta $100,000 y las reparaciones son $10,000, pues yo te voy a prestar $110,000 para que incluya ya sea el pintar la casa, el sellar los techos, los baños, los gabinetes, las puertas, lo que haya que hacerle a esa casa. Cógela, si esa casa te gusta porque está cerca de la escuela de tus hijos, de la universidad, de transporte público, de un familiar, y esa es la casa que tú quieres, pero está fea, a través de un préstamo FHA 203K, nosotros te podemos prestar el dinero. Así que llama ahora mismo al 769-1496, 769-1496. Hay muchos préstamos hipotecarios, te tienes que orientar, hay diferentes, para cada persona hay una alternativa y hay un programa, así que usted lo que tiene es que llamar. El primer paso es orientarte. Muchas veces salen a buscar una casa al mercado
y cuando llegan no cualifico. O podías comprar una casa más grande y te limitaste a una más pequeña. En Home Mortgage Banker te damos una carta de precualificación para cuando tú salgas a la calle a ver una casa, si esa casa que te gusta tiene más compradores y tú tienes una carta de precualificación, te da una ventaja sobre otro comprador para que te lleves esa oferta, para que te lleves esa subasta. Así que el primer paso es orientarte, te damos una carta de precualificación y cuando salgas al mercado ya tú sabes lo que vas a comprar, cuánto vas a pagar mensual y lo que te espera y cualifica. Así que llama ahora mismo al 769-1496. Si quieres comprar o refinanciar, llama ahora a Home Mortgage Bankers, donde el cliente siempre es lo primero. Home Mortgage Bankers, Luis Ramírez Vicens, gracias por este rato. Gracias a ustedes, siempre a sus órdenes y Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga, te saluda la doctora Keren Riquelme, candidata al Senado por acumulación. En este tiempo es vital contar con una mujer de fe en la legislatura. En el Senado trabajaré por la familia, la niñez y los asuntos que nos preocupan. Es hora de levantarnos en unidad y salir a votar el 9 de agosto por la número 7 en la papeleta del Senado por acumulación y en la elección especial por la única mujer, Keren Riquelme. Anuncio político pagado. Comité Amigos Keren Riquelme Cabrera. En este tiempo donde ahorrar dinero y tener expertos confiables cerca se ha vuelto una gran necesidad, conoce los servicios especializados que ofrece la Agencia General de Seguros Benítez Insurance Agency. Tiene más de 20 reconocidas compañías de seguros de Puerto Rico y Estados Unidos a tu disposición y cubiertas de seguro de todo tipo, tanto a nivel personal como comercial. Benítez Insurance Agency se distingue por presentarte y prepararte un estimado con más de 3 compañías donde puedes comparar el alcance de las cubiertas y sus beneficios y, por supuesto, sus precios. Benítez Insurance Agency cuentan con más de 600 productores de todo Puerto Rico y Orlando, Florida. Los puedes llamar ahora al 787-347-4135, 347-4135 o síguelos y buscas más información en Facebook como Benítez Insurance Agency. A medida que nuestra isla se reactiva, los expertos en el cuidado de la visión de Pearl Vision están aquí para ayudarte, con un descuento del 40% en lentes para adultos y lentes gratis para niños con la compra de una montura. Visita la tienda de Pearl Vision más cercana. No necesitas cita previa. Necesitará la receta de un médico. No incluye el costo del examen de la vista. Es válida en las tiendas participantes. Impuestos no incluidos. Es posible que se apliquen algunas restricciones. Visita la tienda para obtener más detalles. La oferta termina el 31 de diciembre de 2020. Exámenes oculares los realizan doctores en optometría. Oye, ese Tamació, la goma. Esto le daña el día a cualquiera, ¿verdad? Por eso es que Calesa trae un nuevo programa gratuito para todos sus clientes. Rueda sin estrés. Todos nuestros clientes recibirán gratis. ¿Escuchaste bien eso? Gratis protección para aros y gomas al comprar su nuevo Toyota en Calesa. Además, recibirás asistencia en la carretera 24/7 y garantía de por vida gratis. Yo necesito esto, pero urgente, ya. Junto a las mejores ofertas en Toyota. Anda, llama ahora mismo al 787-905-7059. 905-7059 y haz tu cita hoy mismo. Encuentra más información en las redes sociales como Calesa Toyota o en nuestra página web www.calesatoyota.com. En Calesa somos familia. Saludos, Puerto Rico. A nombre del equipo de ventas de Nueva Vida, agradecemos a todas las personas que se han comunicado para orientarse sobre las opciones de promoción en la emisora. Definitivamente el que no se anuncia no vende. Así que si quieres aumentar tus ventas y que la gente conozca tu negocio o tus servicios, debes llamarnos hoy. Este es un tiempo donde la aportación de todos representa la recuperación de nuestro Puerto Rico. Llámanos 787-347-9706 o envíanos un mensaje de texto. No tienes nada que perder, pero sí mucho que ganar. Bueno, estamos de vuelta al reto de los teólogos. Nuestra amiga pastora Marlene Arroyo nos acompaña. De las 3 preguntas ya ha contestado 2. Está extraordinario esta mañana, muy intensa. Sí, intensa. Muy intensa. Y hermosa. Sí, muy bueno. Tenemos una versión extendida hoy del segmento Falta mi pregunta, que está basada, la pregunta que le estoy haciendo a Marlene es ¿por qué Dios disciplina? Y baso la pregunta
En esta porción de la Escritura que está en Hebreos capítulo 12, del verso 5 al 11, que dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Uh-huh. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¡Wow! Está hermosísimo esto, porque rápido a los que somos padres y madres nos identificamos con el Padre Celestial y lo podemos comprender mejor. 2 puntos muy importantes. La disciplina jamás debe confundirse con un castigo que emana de un corazón endurecido, como un Dios que no tiene compasión con la dureza del corazón de Dios. Jamás. La disciplina es un acto de amor de parte del Padre Eterno. Ahora, la disciplina en el Señor es con frecuencia un tema ignorado en la vida de los creyentes, porque es que a veces se predica tanto amor y amor y amor, y las profecías también a veces son tanto... Se dice categóricamente que Dios no castiga. Ay, Dios mío, que Dios no castiga. Yo lo escucho todo el tiempo. Que Dios es un Dios de oportunidades, y que la gente puede caer y puede pecar, y otra oportunidad, y otra oportunidad, y otra oportunidad. No, y frecuentemente muchos creyentes, porque esto es un tema de creyentes, muchos creyentes lamentan sus circunstancias sin darse cuenta de que esas circunstancias que los están rodeando son las consecuencias de su propio pecado, y que también el Señor está permitiendo ese dolor y ese sufrimiento gracias a su gracia y gracias a su amorosa disciplina del Señor a causa de ese pecado. Ahora, esta ignorancia que yo me atrevo a decir que es egocéntrica, Juan Carlos, de creer que yo me merezco todas las oportunidades del mundo, que me merezco todo el amor, toda la misericordia del mundo y que no merezco ser disciplinado, lo que hace es contribuir a una formación de hábitos pecaminosos en la vida del creyente. Entonces se incurre en la necesidad de Dios de traer una disciplina más fuerte, una disciplina mayor. Y yo enlazo esta respuesta con las respuestas a las preguntas de Moraima y de Fernán, porque cuando el Padre pone orden y disciplina, nos evitamos todas estas fracasos frente a las tinieblas en la vida personal y nos evitamos, como la carta a los Hebreos, en volver hacia atrás. Ahora bien, el deseo del Padre Eterno es que nosotros, sus hijos, seamos puros y mantengamos esa santidad que Él en su gracia nos regaló. De hecho, podemos ahora mismo enlazar otros versos escriturales. Proverbios capítulo 3, versos 11 al 12, citan: querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, lee así: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, y me tengo que detener porque la prueba no proviene del infierno. La prueba siempre es dada por un maestro. Toda prueba viene de Dios y Dios prueba a sus hijos y lo hace a través de dificultades también, como en la escuela, en la universidad, en matemáticas. Resuelva el siguiente problema.
Y esa es una prueba diseñada por el profesor. Pues imagínese ahora que Dios es el profesor y usted va a tener que resolver este problema. Y usted va a pasar por dificultades porque es que el Evangelio no nos promete que no vamos a tener dificultades. Pero sigo leyendo y dice, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Por lo tanto, la disciplina del Señor opera para nuestro bienestar, para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. El Padre quiere que tengamos vidas buenas, santas, puras, vidas que reflejen la naturaleza que Dios nos ha dado. Y concluyo con la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. La próxima vez que tu pastor, tu pastora, tu sacerdote te llame a la oficina porque quiere ponerte en disciplina, porque quiere regañarte, porque quiere corregirte, quiere llamarte la atención, siéntete privilegiado porque eres un hijo, te está tratando como hijo. Yo no regaño los hijos de mis vecinos, no, aunque los vea portándose mal. Ese es su problema, mis hijos no son, pero a las mías, a mis 3 hijas, las pongo en disciplina, las pongo a prueba porque son mis hijas y porque esas son las 3 muchachas que yo amo profundamente, soy responsable de ellas y las quiero ver bien. Amén. Esa contestación muchas veces tanta gente no logra entender de que parte de la disciplina es por amor. Exacto. En el contexto de nuestra paternidad lo entendemos perfectamente bien. Mami, ¿por qué me pegaste? O mami, ¿por qué me quitaste este beneficio? O papi, ¿por qué me quitaste este beneficio? Porque te amo, porque quiero lo mejor para ti. Exacto. Pero cuando venimos a la vida de creyente, no vemos a Dios. Y el ejemplo de Hebreos, el contexto que pone es la relación de papá con nosotros, o sea, de nuestros padres con nosotros, para que la entendamos mejor. ¿Por qué a tanta gente, verdad, se le hace tan difícil que el Dios que nos ama? Me encanta la línea que dice, es que si Dios no te corrige, Juan, no eres un hijo legítimo. Sino ilegítimo. Exacto. Parte de su amor es corregirme. Exactamente. Y ese mismo diseño del trato del Padre con nosotros, sus hijos, es el mismo diseño dentro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se supone que si un pastor o una pastora ama a ese hijo o a esa hija espiritual, porque fíjate que no estoy hablando de miembros, yo no creo en esto de membresía, porque las membresías, yo puedo ser miembro de una tienda, de repente no me gustó, porque algo sucedió, rompo la tarjeta y voy y busco tarjeta en otro lugar. Yo no creo en eso de membresía, yo creo en el diseño de Dios, padres espirituales con hijos espirituales. Entonces, el padre que ama a su hijo lo tiene que corregir, lo tiene que pasar por un proceso, precisamente por amor. Y todo esto es un acto maravilloso de amor. Repito, no es un castigo que proviene de un corazón que no ama, de un corazón endurecido. Sí, que no. Daño. Es una corrección para la perfección. Exacto. Este es el diseño de Dios. Marlene Arroyo con nosotros en esta mañana en el reto de los teólogos. Que hoy estuvo, pero demasiado bueno. Siempre está bueno. Qué bueno, qué bueno. Bien profundo. Le voy a hacer un reto para el tema específico del ángulo del caso de Fernan, para hablar un poquito más. Ay, sí, por favor, para explicar situación eso. De las posesiones demoníacas, etc. Vamos a hablarlo, lo que son posesiones, lo que repetí, sombra y valle de muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué quiso decir David con las voces del Seol? Todo esto es conocimiento que tiene que ser compartido con la iglesia de Jesucristo. Y yo te añado, Marlene, si algunos casos que ocurrieron en la Biblia eran posesiones o enfermedades de salud mental, si para ese tiempo existían y se confundían. Claro que sí. Que ahí te dejo esa también. Y Jesucristo inmediatamente discernía y actuaba. Y así rápido para interesar a la gente linda. Y podemos hablar de algo que muchos no se atreven a hablar, que es el encuentro del rey Saúl con la pitonisa, con la adivina de Endor. ¿Y qué es eso de que se apareció el profeta Samuel allí, Padre de la Gloria? Vamos a hablar de eso. Qué bien, excelente. Pendiente al reto de los teólogos en ruta. Se pone bueno. ¿Dónde la consiguen, pastora?
787-644-2544. Vamos a repetirlo, 787-644-2544. Sabes que tenemos nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, suscríbete hoy. Nuestro podcast en Apple, en Spotify, Marlene Arroyo, ahí están las preguntas y las respuestas. Y están nuestros libros, Dios viviendo dentro de ti, entrando al reino de Dios e historias de mujer. Pronto tendré para ti Trasiego de Gloria, 787-644-2544. Pastora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones. En Ruta Nueva Vida 97.7, Puerto Rico, buenos días.